y quiero hacer un breve repaso con ustedes, mirar el último. Vimos dos la semana pasada y esta semana quiero terminar de compartir, ¿verdad?, este mensaje por la importancia que él tiene. Mateo capítulo 5, versículo 46 al 48. Voy a leer solo el 46, que es uno de los más importantes y que está en su pantalla también la mañana de hoy. Dice de la siguiente manera: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Es una declaración bastante fuerte. Y estuvimos mirando la semana pasada que hay unas 3 esferas básicas del amor, o 3 grados de amor en toda la Escritura, y cada uno de ellos se construye sobre el otro, y me gustaría que usted pueda seguirlo en la mañana de hoy conmigo. El primero que miramos la semana pasada es que el amor es natural, es simplemente espontáneo, y este amor natural, espontáneo, se deriva de algo que nosotros llamamos amar a quien nos ama. Y eso es algo práctico, simplemente es corresponder a quien está amando a nuestras propias vidas. Es el nivel más fácil para amar, y pasamos un buen tiempo la semana pasada leyéndolo. Pero a pesar de ser el más fácil de manejar, es uno en el que más conflictos tenemos. Por ejemplo, las relaciones interpersonales se ven muchas veces golpeadas por no ser recíprocos con otras personas. Nos aman pero no amamos, nos bendicen pero no bendecimos, respetamos pero no nos respetan. A eso se refiere con amar a quien nos ama. Es algo tan natural, tan espontáneo que podemos hacerlo, pero aún así tenemos grandes dificultades en el día de hoy. De hecho, la mayoría de los problemas de la gente común de la iglesia, personas como ustedes o como yo, están en este primer grado de amor, que de acuerdo a la Biblia debería ser lo más fácil para nosotros como cristianos, pero en la realidad no lo es. Así que le quiero animar a que usted pueda pensar en esto. Este amor natural, espontáneo, dice literalmente que surge de ¿qué cosa? De manera natural, sin ser forzado. Es algo que literalmente debe ser como recíproco. El segundo grado de amor que estuvimos mirando la semana pasada es amar a quien no nos debe nada o a quien poco conocemos. Ese está un poco más lejos de nosotros. No tiene nada que ver con lo que hayamos recibido, no tiene nada que ver con algún favor que nos hayan hecho. Es algo que nosotros escogemos hacer por terceras personas. Y estuvimos mirando una fuerte declaración de Jesús cuando dice en el día final, cuando yo esté haciendo el juicio, dice él, voy a separar las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y le voy a decir a las ovejas: por cuanto ustedes me dieron de comer cuando tuve hambre, y me vistieron cuando estuve desnudo, y me visitaron cuando estuve enfermo, y fueron a ayudarme cuando estuve preso, quiero que ustedes entren y disfruten todo lo que yo les he reservado. Y ellos dirán: ¿cuándo te vimos de esta manera? Recuerden esa expresión. Y él les dirá: por cuanto lo hicieron por la gente más pequeña, por aquellos que no podían devolverte nada, por aquellos que ni siquiera conocía. Luego Jesús dice: también por mí lo habían hecho. Y recordamos que les mencionamos ese pasaje de Salomón, donde él dice que cuando le das al pobre, estás haciéndole un préstamo. ¿A quién? Al Señor. Así que en la Escritura este es el segundo grado de amor. Es más complejo, es una decisión que toma. No se debe a que alguien te deba algo o a que hayas recibido algo de alguien. Es algo que simplemente haces porque amas ¿a quién? Al Señor. Así que vas y bendices a alguien solo porque amas al Señor. Es Cristo mismo empujándote a hacer la obra. Un ejemplo simple de eso: el buen samaritano está en todas sus actividades, en toda su carrera, y consigue a alguien en el camino al que debe hacerle bien, y no está preguntando si es parte de la iglesia, si alguna vez habrá ido al culto, si es una persona que no cree en Dios, ateo, o si es una persona que tiene problemas con quebranto sexual. No está preguntando absolutamente nada de eso. Él simplemente vio a alguien que tenía una necesidad. Él podía cubrir esa necesidad, ¿y qué hizo? La cubrió. Eso es todo. A esto
nosotros en la Biblia le conocemos como un amor por alguien que no nos debe nada, o que conocemos muy poco, o que no conocemos. Simplemente es una expresión del amor de Dios en mi vida. La gente puede decir: ¿por qué haces esto por mí? Porque amo al Señor. Eso es todo. Pero no lo merece, no importa. Lo hago porque amo al Señor. Esta expresión de amor también es poco usual, tristemente, en la vida de la iglesia moderna, ¿no? Y les comentamos también eso. Hoy día tenemos muy pocos proyectos de atención a las personas con necesidades. Hay muy pocas personas en la vida de la iglesia que dedican tiempo a servir a las necesidades de terceros. Conversamos de varias organizaciones que se convirtieron en organizaciones súper conocidas solamente por amar a aquellos que no conocían y que nada les debían, pero que asumieron sus necesidades como necesidades propias. Y eso es lo que debe hacer un hombre de Dios o una mujer del Señor. No solo tiene que amar a los que le aman, sino que tiene que amar a aquellos que poco conocen o que nada conocen, y deben servirles de la misma manera, porque ama a ¿quién? Al Señor. Y todo hasta ahí está bien, y eso nos va a llevar a recordar este pensamiento del escritor Oswald Chambers, que es un escritor extraordinario, hizo un trabajo muy bueno en cuanto a la escritura, y él declara algo acerca del amor que debe realmente confrontarnos, y muchas veces le he dicho: trate de ponerlo en algún lugar donde usted pueda recordarlo, porque como cristianos muchas veces nos acostumbramos a venir a un buen lugar como este, oír, disfrutar la vida de Dios y regresar a nuestras casas para seguir siendo las mismas personas de siempre. Y eso no es ser cristiano. Te hace parte de una religión común, pero no te hace parte de la vida en Cristo. Chambers dijo lo siguiente: si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, entonces no es amor. ¿No le parece una descripción extraordinaria? Si usted dice que ama a Dios, y ese amor que usted dice que tiene de Dios no lo lleva ni siquiera a llevarse bien con sus hermanos cercanos, con su gente en la casa, con la gente con la que trabaja, con la gente en la iglesia, ¿cómo podría llamarse amor? Si lo que usted llama amor no lo lleva a amar a gente, a servirle a gente que usted no conoce, a hacer favores para desconocidos, solamente porque usted ama a Dios, entonces, en palabras de este escritor bíblico, dice que no es amor. Y en el contexto de la escritura, esa es una verdad. Jesús dijo: si me amas, tienes que hacer ¿qué cosa? Guardar mis mandamientos. Juan, cuando escribe acerca de Cristo, dice: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y no nos deja lugar para puntos medios o puntos ciegos o puntos vacíos. Simplemente te empuja a recibir una verdad que es muy dura para cada uno de nosotros, porque la mayoría de las veces disfrutamos todo lo que Dios nos da, pero no queremos para nada hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Así que Chambers dijo eso: si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de ¿qué? De nosotros mismos, entonces eso no es amor. ¿Cuántas veces usted puede identificarse con este pensamiento? ¿Cuántas veces ha dicho: yo necesito también? Cuando le decimos: ¿saben qué? Hay muchos niños necesitados en el mundo, y usted dice: los míos también necesitan. Y es verdad, los suyos también necesitan, pero hay otros que están en un nivel distinto, ¿no? De necesidades, enteramente. Yo tuve la oportunidad de visitar Haití para trabajar con la comunidad de pastores. Estuvimos en Puerto Príncipe y juntamos toda la comunidad pastoral de esa región, y fue una experiencia bastante compleja porque no conseguimos nadie que tradujera del español a la lengua nativa de ellos, así que en el equipo iba alguien que hablaba inglés, así que el hijo del pastor podía traducir sin problema del inglés a la lengua nativa, así que teníamos dos traductores. Primero escuchaba en español, después él traducía al inglés, y otro entonces le traducía en su idioma nativo, y fue bien difícil para llegar a un acuerdo, pero la gracia de Dios pues siempre está ahí presente. La primera reunión nos tomó casi hasta la 1 de la mañana para poder explicar cosas simples, porque había que repetir 3 veces
la misma frase y no es nada fácil hacer eso. Y en esa comunidad cuando estuvimos ahí, fuimos a quedarnos con los pastores. No nos quedamos en lugares de hospedaje para que el dinero que íbamos a gastar en hospedaje pudiera dársele a las misiones locales para que ellos hicieran su propio trabajo, ¿no? Fue muy importante el servicio que ellos hicieron para nosotros. Por ejemplo, compraron combustible. Nosotros no teníamos la más mínima idea de que el servicio eléctrico no funcionaba. Cuando llegamos la primera día, tarde, noche, había electricidad, así que dimos por hecho que había electricidad, pero no era cierto. La gente no tenía electricidad, solamente había comprado combustible para dar electricidad para nosotros en ese momento y nada más. Así que nosotros el primero y segundo día notamos que ellos se quedaban hasta muy tarde conversando y nos íbamos nosotros a dormir. Y sí notamos que después de 1 o 2 horas todo se quedaba oscuro y los ventiladores se desconectaban. Bueno, pensamos que probablemente era alguna baja eléctrica, pero como trabajábamos mucho durante el día, no le prestábamos mucha atención. Así que era como si nada hubiese sucedido, ¿verdad? Día a día. Ya después de los días nos dimos cuenta que ellos esperaban que todos nos durmiéramos para pagar la planta, ¿verdad?, de combustible, porque era costoso pues alimentar el combustible, pero no querían dejarnos, ¿verdad?, así que primero nos prestaban sus ventiladores y fue una gran bendición. Fuimos a comunidad donde la gente puede comer literalmente sus tortas de barro para poder tener algún nutriente. Ustedes saben que en la tierra hay nutrientes, ¿verdad? La comida para animales, se toman algunas rocas, se procesan, allí hay algunos minerales, se mezclan con residuos de comida y se le da a los animalitos, ¿verdad? Pero en la tierra hay muchos nutrientes, así que ellos simplemente hacen pequeñas tortas de barro, literalmente tortas de barro, pequeñas, como una mini arepa que le dan a los niños cuando no hay absolutamente nada para comer y ellos van a chuparse, ¿verdad?, su pequeña arepa de barro. Así que no tiene mucho sabor, tiene algunos nutrientes, los mantiene y hace que tengan muchos parásitos en su andar diario. Es una situación bien fuerte. Entonces probablemente sus hijos no tienen todo lo que usted quiere, pero no tienen que llegar al extremo de ir a una localidad donde hay ciertos minerales, tomar arena de ese lugar, cernirla, amasarla, hornearla o ponerla al budare para que después su hijo lo coma. Probablemente él no puede comprar el cereal que le gusta y tiene que comprar uno más barato. Y esa es una tragedia para algunos niños, ¿verdad?, en el tiempo de hoy. Pero cuando tú tienes la oportunidad de ver situaciones como esta, una cosa que usted lo pueda ver en la televisión, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto. Una cosa que usted lo pueda ver en la televisión, recostado en su cama o en su sala y dice, ay, qué pobrecitos los niños, ¿no? Y otra cosa diferente es que usted tenga que estar en el ambiente donde eso sucede. Es bien trágico para todos ellos. Así que probablemente usted tenga necesidades, sus hijos tengan necesidades, pero no tantas como las que ellos tienen. Así que necesitamos entender lo que dijo este señor Oswald Chamberlain en su escrito. Si lo que nosotros llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, entonces no puede ser llamado amor. Si tienes la capacidad de hacer algo por alguien o de bendecir a alguien, entonces tendrías que hacerlo. Y si no lo haces, estás en contra parte de lo que Dios quiere para tu propia vida. Así que es importante que usted pueda tomar en consideración eso. Tenemos 2 virados hasta ahora. ¿Cuál es el primero? Amar a los que nos aman, es a lo recíproco. ¿Cuál es el segundo? Amar a aquellos que conocemos poco o no conocemos, que no nos deben absolutamente nada, pero de todos modos los estamos amando, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Ese es un segundo virado de amor en la Escritura. Pero hoy quiero compartir con ustedes uno bien complejo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, y probablemente sea el más difícil para nuestra vida, en el que necesitamos crecer mucho en Cristo Jesús. Y quiero que usted lo pueda ver. Dice literalmente es amar a quien nos adversa y nada merece. Y es una expresión bien difícil en la Escritura. El primer grado, ¿cuál es? Amar a quienes nos aman, ser recíproco, tanto recibimos como damos. ¿Cuál es el segundo? Amar a aquellos que conocemos poco y que probablemente no nos merezcan nada, pero debemos servirle a ellos por amor a quién, al Señor, y vamos creciendo en el amor. El último
grado de amor que la Biblia va a mencionar en toda su extensión es amar a quienes nos adversan, que realmente por naturaleza no merecen absolutamente nada. Es algo público, no lo merecen de ninguna manera. Pero aún así, Dios te pide que los ames. Y es la expresión más difícil en todo el Nuevo Testamento. Y quiero compartírselo en esta mañana. La Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de este amor. Hay unos ejemplos extraordinarios para nosotros que probablemente estemos muy lejos de acercarnos a cada uno de ellos. Y quiero que usted lo vea con calma esta mañana conmigo. Esto solo puede ser posible si nuestro amor por Cristo ha crecido. Si aprendemos a respetar a los demás nos respetan. Si aprendemos a ser recíprocos, si aprendemos a servir a otros, entonces también podemos aprender a amar a aquellos que nos adversan, que nos odian, que son nuestros enemigos, aunque nosotros no lo deseemos, y que no merecen absolutamente nada de nuestra atención, pero aún así, Dios anhela que nosotros lo hagamos. Así que va a ser un tema un poco difícil en esta mañana. La lectura está en Mateo 5:44. Cristo hablando. Lo interesante es que cada descripción de este aspecto o espectro del amor lo está mencionando Cristo mismo. Capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a quién. Eso no parece nada fácil, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a quienes, aquellos que te aborrecen, y orad por quién y por los que. Ahora, lo interesante es la declaración que viene después de Cristo para la gente que lo está escuchando. Dice: para que seáis hijos de quién, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Esa es una descripción muy difícil de la vida cristiana día a día. Probablemente la mayoría de los presentes en la mañana de hoy están lejos, muy lejos de una realidad como esta, ¿no? Y en la Escritura es un tercer grado de amor, enteramente. Y de eso vamos a conversar en la mañana de hoy. Cuando tú has crecido de los dos primeros, es un aprendizaje. Te vas acostumbrando, ¿verdad? Y permítanme reafirmárselo. Respetas a quienes te respetan, bendices a quienes te bendicen, ayudas a quienes te ayudan, y tu corazón va creciendo en eso, se acostumbra a crecer, ¿verdad? Segundo, comienzas a servirle a la gente que no conoce, pero lo haces porque amas a quién, al Señor. Te sumas a proyectos sociales, ayudas a personas en necesidad, vas y construyes algo, vas y sirves algo, visitas a alguien en un hospital, visitas a alguien en la cárcel, y estás haciendo obras para personas que tú no conoces, que no pueden pagarte de ninguna manera, pero tú lo estás haciendo porque amas a quién, al Señor. Tomas tu tiempo, sirves con los niños que no son tus niños, los atiendes, los ayudas, y haces cosas que, bueno, no tendrías que hacer, pero lo haces porque quieres, porque amas a quién, al Señor. Y eso te va ayudando a crecer un poco más. Cada día comienzas a ver a las personas de una manera diferente, hasta que por fin llegas a un área como esta, donde puedes amar a la gente que te adversa completamente. Hay una serie de descripciones acerca de esto que yo quiero que usted pueda mirar conmigo. Lo primero que usted va a ver es que desarrollamos una capacidad. ¿Para qué? Para sufrir el agravio, ¿y qué más? Y para ser defraudados. Ahora, hay una distinción en esto y lo vamos a ver luego. Dios no quiere que todas las personas en el mundo vengan, te empujen, te roben, te quiten. No tiene nada que ver con eso. Dios no está tratando de formar una generación de personas que hagan silencio entre la maldad del mundo. Eso no es correcto en la Escritura, y no es el enfoque que tiene este pasaje de ninguna manera. Hay otras áreas para eso. Hay cosas que son justas dentro de la ley y que tristemente tienen que hacerlo. Hay personas a las que hay que demandar, hay personas a las que hay que poner en la cárcel. Todo eso es correcto, no es un problema, y esperamos que usted no vaya al extremo, porque muchas veces ese tipo de pensamiento es el que no lleva al cristiano promedio a apreciar la verdad de Dios en su andar diario. Pero hay un grupo particular de personas que ocupan un lugar intermedio que Dios anhela que nosotros podamos soportar o sobrellevar en el día a día. Pablo usa dos expresiones en su carta que vamos a leer en un momento. Él dice: debemos desarrollar la capacidad
¿de qué? De sufrir el agravio, y debemos desarrollar la capacidad de sufrir el ¿qué? El ser defraudado. Muchas veces nuestra ira o nuestro enojo se desenlaza porque nos sentimos defraudados. ¿Se ha sentido defraudado alguna vez usted? No se siente nada bien, ¿verdad? Y uno generalmente tiende a actuar en función del sentimiento que está experimentando, no de la realidad que uno vive, sino del sentimiento que está experimentando. Y por eso tenemos tantos errores el día de hoy, por eso tanta gente está en la cárcel, por responder de una manera que no debió haber respondido en medio de su crisis anímica. Como hemos dicho siempre, estar exaltado anímicamente por la felicidad o por la tristeza o por algún otro sentimiento bueno o malo en la vida no es el mejor momento para tomar una decisión. Si usted está súper contento, espere que se le pase la alegría para decidir, y si usted está súper triste, espere que se le pase la tristeza para asumir un compromiso, porque muy alegre va a asumir compromisos con mucha velocidad que después va a darse cuenta que probablemente usted no va a poder cumplir, o como está muy enojado va a decir cosas que no debió haber dicho y va a tomar decisiones que no debió haber tomado, y ahora está perdiendo muchas cosas que no debió haber perdido, pero como su lengua no quiso someterse y todo el estímulo anímico que había en su corazón fue suelto, entonces ya no se puede volver atrás. Dijo lo que dijo, aunque no quería decirlo, dijo lo que estaba pensando, no lo que debía decir, y bueno, ya no hay nada que se pueda hacer. Así que estos dos extremos no son buenos para tomar decisiones, sino en la tranquilidad de tu vida. Esa es la mejor forma para tomar una decisión enteramente, y es lo que Dios espera para cada uno de nosotros. El escritor dice literalmente en el siguiente versículo, vamos a mirarlo para que usted pueda tomarlo en consideración. 1 Corintios 6:7 está ahí preestablecido para nosotros. Pablo está hablando de los conflictos entre las personas en la iglesia. Los conflictos habían escalado a un nivel tan grande que habían algunos cristianos demandando a otros cristianos. Imagínate que tú vas a demandar a tu hermano que se sienta al lado tuyo en la iglesia ante un tribunal, porque no puedes entenderte con él. ¿Cómo no pueden entenderse dos cristianos? ¿Cómo no podrían entenderse si asisten al mismo lugar, si pueden compartir, si pueden tomar decisiones juntos, si pueden mirar lo que la Escritura dice para ellos y arrepentirse si hay que arrepentirse o tomar los correctivos que hay que tomar? Pero esto ha llegado a un nivel tan grande en la iglesia en Corinto que muchos de ellos fueron a los propios tribunales para demandar a sus hermanos de la iglesia. ¿Te imaginas venir el domingo a la mañana, sentarte al lado del hermano o en la fila detrás del hermano diciendo voy a orar para esperar que la decisión del tribunal sea buena para mí? Ya vas a ver mañana lunes cuando nos presentemos en el tribunal. Pero todos pasan adelante y dicen gracias a Dios porque estamos aquí todos reunidos. La mañana de hoy es una bendición, el Señor está aquí con todos nosotros. Pero entonces, amén, decimos todos. Una maravilla. Eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y Pablo dice, eso no puede funcionar. El amor de Dios debe llegar a cubrir nuestra vida a tal punto que nosotros seamos capaces de sufrir el agravio. ¿Qué cosa es sufrir? Desde la perspectiva bíblica simplemente es soportarlo. Hay expresiones que pueden cambiar toda tu vida, pero si tú puedes tener la suficiencia en Dios para detenerte y no hablar, sino hacer lo que debe hacerse, las cosas cambiarían. Voy a dar un ejemplo rápido de esto. Lo que alguien podría considerar un insulto en la época de Cristo con la mujer que se acercó para pedir una ayuda. Viene esta mujer, se acerca y dice, Señor, ayúdame, yo necesito que tú hagas esto por mí. Y Cristo le dice, el pan que yo tengo es solo para los hijos, no puedo compartirlo contigo. Jesús le está diciendo que no puede ayudarle. La persona más amable de la época, el hombre que hacía milagros en todos los lugares, la persona que profesaba el amor sobre todos los demás. La gente venía por multitudes a buscar su ayuda, y él, que era su última esperanza, acaba de decirle, ¿qué cosa? No voy a hacer nada por ti. ¿Cómo usted podría tener una idea de Cristo en ese día? Si se hubiese regresado a su casa esta mujer y hubiese publicado en sus redes sociales qué perverso es Jesús, ¿tendría o no tendría razón? ¿Qué mal me ha tratado? La gente le diría, pero no, eso es imposible. Él ama a todos, pero a mí me dijo que no podía ayudarme. No podemos creerte. Él ama a todos, ayuda a todas las personas. Pero a ella le dijo, no te voy a ayudar. Lo que yo tengo no es para ti. Tienes que esperar tu turno, le dijo. ¿Y se fue la señora? No, ahí está el tema. Sufrir el agravio es básicamente soportar.
Ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Primero le dijo, ¿verdad? Señor, le está reconociendo, ella está poniéndose en el lugar de un esclavo de la época. La expresión Señor para nosotros es una expresión de respeto, de cordialidad, pero la expresión Señor en el contexto del Nuevo Testamento no tiene nada de respeto, es una declaración de propiedad. Ella le está diciendo a Jesús, tú eres mi dueño, soy tu esclava ahora, dice. Y los perrillos en la casa comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ni siquiera de lo que quedó, sino de lo que se cae, dice. Ni siquiera es que lo reservaron para darle, es de aquello que apenas se puede caer. Entonces Jesús se detiene delante de todas las personas y le dice a la gente, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. No hizo una oración maravillosa ni nada por el estilo, sino que la bendijo y su vida cambió ese día. Pero ¿qué hubiese sucedido si ella, en lugar de no sufrir el agravio esa tarde o mañana y haberse ido a su casa hablando mal de Cristo, cómo hubiese terminado su historia? Probablemente mal, ¿verdad? Ella hubiese dicho una o dos cosas de Jesús perversas con mucho sentido humano, aunque eso no fuera una verdad. Pero ella dijo una realidad que es diferente. Literalmente retó a Jesús de una manera distinta, enteramente, diciendo, soy tu esclava y aún los animales comen de las migajas que caen. Y eso hizo que Jesús se detuviera. Si hubiese sucedido eso a usted, ¿qué hubiese hecho? Si fuera en la iglesia moderna, algunos cristianos dirían, en esa iglesia no hay amor. Ya que usted tiene tacto, debería quedarse para compartirlo, ¿verdad? ¿O no? Pero pasa de esa manera en la vida de la gente. Es algo increíble. Pablo nos llama a través de la Escritura que nosotros tengamos la capacidad de poder soportar algunas situaciones. No es quedarse callado. La mujer no se quedó callada de ninguna manera. Soportar algunas situaciones no es que usted se quede en un rincón, entre tanto todos están golpeándole. Hay otras alternativas donde Dios se glorifica de manera poderosa en la vida de la gente. Así que esta mujer se fue con una respuesta para su vida en lugar de una tristeza en su corazón. Entonces Pablo dice, cuando tú amas a la gente que te adversa o que llegan a ser tus enemigos, tú llegas a aprender a qué, a soportar el agravio. Y otra que es un poco más difícil, porque que alguien diga algo mal de ti, eso no es tan complejo, ¿verdad? De hecho, algunos ya han desarrollado esa capacidad de que no les molesta nada de lo que la gente diga para con ellos, ¿no? Pero la siguiente es tan compleja como o más compleja que la primera. Él dice, no solamente tienes que soportar el agravio, sino que tienes que soportar, ¿qué cosa? El ser defraudado. Y el ser defraudado es algo que tiene que ver más con ¿qué? Con tu corazón, con tus sentimientos. El ser defraudado habla de gente con la que tienes ya una relación de largo plazo, sean cercanos como familias o amigos, compañeros de iglesia, gente a la que conoces y que te conoce, gente con la que convives, gente que esperabas de ellos más e hicieron ¿qué cosa? Menos, enteramente. Y aún así, tú necesitas seguir amando como Cristo te pidió que tú amaras. ¿Cuál fue la expresión de Cristo cuando Judas fue para entregarlo? ¿Qué le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Jesús no lo estaba diciendo de manera irónica. Él no le estaba diciendo, y eso que era mi amigo. Él le estaba diciendo de una manera formal, abierta, delante de una multitud que había venido para apresarlo. Reconoció públicamente, amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabía Jesús a qué venía él? Desde luego que sí, claro que lo sabía. ¿Podía Jesús sentirse defraudado? Lo más probable es que sí. Tenía sentimientos como cualquiera de nosotros. ¿Sabes lo que es vivir con una persona 3 años con la que de hecho era la persona de más confianza del equipo de Cristo, el que administraba las finanzas, el que hacía los pagos? El hombre de confianza lo describe la Biblia con esa expresión. El hombre de confianza, dice la Escritura. Y ese hombre de confianza fue el que lo vendió. ¿Cómo podría usted sentirse si usted estuviera en los pies de Cristo ese día? ¿Cómo se sentiría? Probablemente usted diría, ¿y eso que te di confianza? ¿Sabe? Mateo era un contador de carrera y tú eras un guerrillero y dejé que tú administraras porque te apreciaba, en vez de Mateo que tenía carrera. Porque él tenía carrera de cobrador de impuestos, sabía de números, ¿verdad? Pero ¿dejó a quién?
a Judas. Cristo pudo haber dicho muchas cosas, pero le escogió decirle ¿qué? Amigo. Pablo interpreta esa expresión en esta carta diciendo, hay momentos en los que tienes que sufrir el hecho de que has sido defraudado. La gente puede equivocarse, va a equivocarse y lo va a hacer en contra tuya y te va a causar daño. Entonces, para que te puedas mantener sano, dice, es mejor que lo sufras. Va a pasar, te van a defraudar, es parte del día a día. Tú tienes que respirar profundo y seguir adelante, ¿verdad? Es lo que Dios está haciendo para tu vida. Así que el primero es externo, el segundo es del corazón, es de gente que está cercana a ti completamente y que va a causar serios problemas en tu vida diaria. Déjenme darle un ejemplo rápido también de esto. ¿Recuerdan ustedes a Pedro en la iglesia de Galacia? Pedro vivía en esta comunidad de visita. Pablo era el responsable de la evangelización de personas no judías. A Pedro le encantaba esto, estar en todo, visitar gente. Era un hombre de mucha bendición, ¿no? Pero con serios problemas. Así que él se introdujo en la iglesia en la ciudad de Galacia. Estuvo muchos días ahí, iba a comer con un hermano, iba a comer con otro, hacían fiestas, iban a orar, una bendición. Pero cuando comenzaron a venir personas del mundo judío, de Jerusalén, a visitar la ciudad de Galacia, Pedro sintió un poco de carga en su vida, porque él estaba viviendo como un gentil sin ser un gentil. Él estaba comiendo cosas que los judíos no comían. Él estaba asistiendo a festividades a las que un judío promedio nunca asistiría. Y él se sintió incómodo. Él dijo, van a descubrirme, van a darse cuenta que yo cuando vengo a esta parte de la ciudad no soy tan conservador como ellos, con las creencias de su pueblo, ¿verdad? Y él se sintió un poco mal y comenzó a juntarse con la gente que vino de Jerusalén y ya no quería visitar a los hermanos allí en la ciudad de Galacia de ninguna manera, y de hecho comenzó a hablar mal con los hermanos de Jerusalén acerca de los hermanos de Galacia. Y un domingo de la mañana como hoy, Pablo, que estaba presente ahí en la comunidad dirigiendo el mensaje del evangelio, llama al hermano Pedro. ¿Se imagina que yo llame a uno de ustedes hoy en la mañana para decirle las maldades de su corazón? Me sé algunas, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Y lo llamó delante de todos y le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo es digno de condenar. Porque cuando esta gente viene, tú te quedas con ellos y te olvidas de los demás. Y cuando no están, eres una persona diferente. La Biblia no describe absolutamente nada de la opinión de Pedro. Probablemente fue una de esas pocas veces donde no dijo nada, ¿verdad? Y ahí queda todo. Posteriormente encontramos a Pedro reconociendo el papel de Pablo en la evangelización del mundo y sus enseñanzas. Él simplemente asumió la realidad tal cual como era. Se equivocó, defraudó a alguien. Va a pasarte en algún momento en la vida, es parte del día a día. El mundo no va a acabarse por eso. Es parte de lo que tienes que vivir. Y él tiene que respirar profundo, asumir las consecuencias propias de defraudar a alguien o llevar la carga de ser defraudado. Sí, yo he sido defraudado, dice usted. Por favor, no me hable un par de días para poder tomar a bien todo lo que está pasando. Póngase un letrero que diga peligro, defraudado, no hable. Y ya, no pasa nada. Después de 2 o 3 días usted va a seguir adelante, va a recuperarse, va a olvidar las cosas propias del día a día y camina en el Señor. De hecho, que para añadir en un paréntesis, olvidar no es poner oculto o ocultar algo que nosotros sentimos, sino literalmente aprender a vivir con lo que nos ha pasado. En todo el contexto del Nuevo Testamento, olvidar no significa no recordar, sino aprender a vivir con, literalmente. Así que alguien que sienta a tu lado y dice, bueno, si hace unos 5, 6, 7 años él me defraudó o ella me defraudó. Pero ya no pasa nada, ya aprendimos a vivirlo, ha mejorado, eso le enseñó que no debe hacer esas cosas y también me enseñó a mí que las personas se equivocan. Y si yo tengo un sentido distinto a eso, voy a sufrir más de lo que tengo que sufrir enteramente. Por eso la Escritura nos llama a perdonarnos los unos a los otros. Y eso es bien interesante en todo el aspecto bíblico, ¿verdad? Así que lo animo para que usted pueda pensar eso. Un amor que está a favor de aquellos que te adversan es un amor que está enfocado en soportar, ¿qué cosa? Todos los agravios.